Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la voluntad sujeta al Señor, el sujetar mi voluntad a Dios. Pero pues antes de hablar de cómo yo como ser humano debo sujetar mi voluntad a Dios, pues para introducirnos al tema, me gusta ver a los niños, en el caso, hablo de mi caso, de Ángel David, mi hijo. Nos damos cuenta de que los niños desde que nacen, el deseo de ellos, el mayor deseo, el mayor interés, ¿cuál es? Hacer lo que ellos quieran. Generalmente son voluntariosos. Cuando uno les niega algo, cuando les obstruye o cuando les estorba algo que quieren hacer, ¿qué hacen? Pataleta, berrinche. Hay unos que se tiran al suelo. Dice un hermano que son poseídos. Hay unos que se tiran al suelo, se revuelcan, porque el ser humano por naturaleza quiere hacer lo que quiere sujetar la voluntad a sí mismo. También cuando llega uno al ejército, pues cuando llegué al ejército, cuando tenía más o menos 18, 19 años, pues todos los muchachos llegan de diferentes partes, criados de diferentes formas. Yo presté el servicio no como bachiller, sino como regular, entonces pues la cosa es un poquito pesada. Entonces la mayoría de los muchachos están acostumbrados a hacer lo que quieren, y pues en algunos o en la mayoría de los hogares no se les muestra o no se les restringe de muchas cosas, entonces llegan a la milicia pensando que ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Hay algunos que vienen de robar, hay algunos que llegan al ejército de matar, hacer lo que quieren en la calle, y cuando llegan el ejército, los comandantes quieren o se proponen hacerles entender que ellos de ahora en adelante no van a poder hacer lo que quieren, que de ahora en adelante tienen que sujetarse a las normas del ejército. Así como nosotros como padres a nuestros hijos tenemos que hacerles entender que a este mundo no vienen a hacer lo que quieren, tienen que sujetarse a nosotros, sujetarse a las leyes terrenales, sujetarse al gobierno, sujetarse en el colegio, en el jardín, a la escuela, a la maestra. Tienen que, no pueden hacer siempre lo que quieren. Entonces, vamos a hablar en esta mañana sobre la voluntad del hombre sujeta al Creador. Vamos a dividir el sermón en dos partes. La primera es 3 tipos de voluntad mal sujeta, y la segunda parte es 3 maneras de sujetar nuestra voluntad a Dios. En alguna ocasión creo que di este estudio a los jóvenes un sábado, pero pues me parece muy chévere darlo a toda la iglesia. Vamos a tratar estos 2 puntos, que cada uno de los 2 puntos se divide en 3 partes. Antes de mirar sobre cómo el hombre se debe sujetar a su Creador, vamos a mirar 3 tipos de voluntad mal sujeta, 3 tipos de voluntad equivocada. La primera, para los que han mirado los papelitos, tienen ahí el sermón, a los padres, pues alguno dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo dice eso ese papel? De pronto hay alguna equivocación. La Biblia manda claramente en Efesios capítulo 6, versículo 1, que dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Dice así? Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando dice obedecer en el Señor, ¿a qué se refiere?
a que el muchacho tiene que aprender que su prioridad en cuanto a obediencia, ¿quién es? Dios. Y nosotros como padres tenemos que enseñarles eso. Y pues hermanos, cuando yo hablo como padres, yo sé que ustedes, muchos, la mayoría tienen mucha más experiencia que yo hablo desde mi perspectiva, tengo mis hijos muy pequeños, pero lo ideal es enseñarle al niño desde pequeño a que cuando comete un error, cuando se equivoca, cuando desobedece, ¿contra quién está pecando? Contra Dios. A veces nosotros decimos, ay, pero Ángel David, me defraudaste, Felipe, me defraudaste, me hiciste quedar mal, me haces quedar mal en la iglesia. Y lo hago sentir como si estuviera pecando solo contra mí. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Hacerle entender que el pecado que está cometiendo es directamente contra Dios. Porque cuando no pasa eso, pasa lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante en el versículo que sigue, primera de Crónicas, capítulo 24. Versículos del 2 al 18. No, perdón. Capítulo 24, versículos 2, 17 y 18 dice: E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Muerto Joiada, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Cuál fue el problema de Joás? Acá no estamos hablando propiamente del papá, pero este sacerdote Joiada se puede decir que era como su mentor, como su guía, como aquel que lo crió, aquel que influenció sobre él. Y dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero ¿cuándo? Cuando estaba vivo Joiada. Pero cuando se murió Joiada, ¿qué pasó? Dice el versículo 17, muerto Joiada, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Apenas murió la persona que lo guiaba, inmediatamente se inclinó hacia el pecado. En ese tiempo el pecado en el que caía la mayoría de israelitas, por no decir todos, era la idolatría, el adorar dioses paganos, como lo estamos viendo en la imagen. Creo que ese es Moloch, al que le sacrificaban los bebés. Pero nos damos cuenta de eso. Muchos jóvenes en la iglesia son muy juiciosos, van a la clase de los niños, hacen las tareas, pero cuando sus papás de un momento a otro dejan de asistir, ¿qué pasa con ellos? También dejan de asistir. Si sus papás son convencidos por una de aquellas falsas doctrinas, de las tantas que se ven en este mundo, y se van, ¿qué hacen ellos? Se van también. ¿Por qué? Porque su obediencia desde el principio no la tenían a Dios, sino solamente a sus padres. Es un tipo de voluntad mal sujeta. Yo sujeto mi voluntad solamente a mis padres. Eso está mal visto delante de Dios. Cuando yo empiezo a pensar por mí mismo como ser humano, cuando empiezo a adquirir uso de razón, tengo que empezar a pensar en Dios, en no ofenderlo a Él, por lo cual no voy a actuar solo bien ante los ojos de mis padres, sino que en todo lado voy a entender que Dios está mirando y escrutando hasta lo más profundo de lo que yo pienso. Ese es el primer tipo de voluntad mal sujeta. Segundo, a los grupos religiosos. Marcos capítulo 7 versículo 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Aquí estamos viendo que los judíos, los fariseos, los maestros de la ley en ese tiempo tenían un gran problema. ¿A quién querían sujetarse más que a la palabra del Señor? Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchas veces el ser humano se quiere sujetar más a la voluntad de los otros hombres que del mismo Dios. En alguna ocasión, no sé si ustedes han visto un sticker de esos pegado a las puertas de algunas personas. Yo desde que nací pues estuve en la Iglesia de Cristo, pero alguna vez hicimos parecido a la secta que va puerta a puerta. Lo hicimos en la iglesia donde yo estaba y pues yo fui a golpear en una puerta y adivinen con qué me encontré. Aquí somos católicos y no vamos a cambiar de religión, por favor no insista, gracias. Y más abajito, aunque se ve ahí que lo rompieron, dice: católicos fueron nuestros padres. ¿Qué está diciendo el versículo? Ellos enseñaban, imponían que no se debía, que las personas antes de comer tenían que lavarse las manos, o sino que eso era pecado. ¿Por qué? ¿Por mandamiento de Dios? No, era por tradición. Dice los ancianos, la tradición que tenían los ancianos y nuestros antepasados. Hoy en día muchas personas dicen así: no, es que mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos creían en tal religión, entonces yo no voy a cambiar de religión. Y cuando hablan de religión se refieren a las organizaciones mundanas que ellos tienen. La organización, no voy a cambiar de mi organización por irme a su organización. Pero en algunas ocasiones dicen: no, yo no voy a cambiar mi religión por lo que dice la Biblia. Un muchacho una vez me dijo, estudiando con él acerca de un tema doctrinal sobre el diezmo, decía: mi iglesia dice que sí hay que diezmar, y si mi iglesia lo dice es porque hay que diezmar. Ahí es donde está el error, ahí es donde está este tipo de voluntad mal sujeta, porque se está sujetando a una organización, se está sujetando a un grupo religioso. Pero nosotros sabemos que cuando nos abren la Biblia y nos muestran que lo que estamos haciendo es contrario a lo que dice la Biblia, obviamente no importa en qué sitio, en qué grupo religioso estemos, por más poderoso, antiguo, rico en dinero que sea, debemos sujetarnos a Cristo. Obviamente ahorita más adelante vamos a ver eso, ¿no? Tercero, pues este es en general, ¿no? Todo el mundo a la final, ¿a qué quiere sujetarse? A él mismo. Yo quiero siempre hacer, como veíamos ahorita en el principio, en la introducción, yo quiero siempre hacer lo que a mí me dé la gana. Dice la diapositiva, el bebé: yo hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, donde quiero y cuando mi mamá me deja. En el caso mío es cuando mi esposa me deja. Y esta va ligada a las dos primeras, porque muchas veces nosotros nos queremos sujetar a nuestros padres cuando dejan de ir a la iglesia, cuando dejan de venir a la iglesia, pero porque nosotros tampoco tenemos ganas de ir a la iglesia. Nosotros tampoco tenemos muchas ganas de seguir a Dios. Entonces se centra más que todo en nosotros. En el caso del mundo sectario, las personas en muchas ocasiones no quieren cambiar de religión, como ellos dicen, no quieren cambiar sus creencias, porque cuando van a la Biblia se dan cuenta de que la Biblia les restringe muchas de sus costumbres, muchas de sus actividades, y entonces dicen: no, yo quiero seguir haciendo lo que quiero hacer y esta iglesia me deja hacer lo que quiero hacer, entonces más bien me quedo acá. Y el ser humano, como lo decíamos ahorita, por naturaleza siempre quiere hacer lo que quiere. El egocentrismo: yo soy el dueño de mí mismo, yo soy quien me gobierno. Esta es una de las falsas filosofías del ateísmo, ¿no? ¿Quién es Dios? Pues el Dios soy yo, el Dios es el humano, yo mismo. Yo mando en mi vida, yo decido y yo organizo todo lo que quiera hacer en mi vida y nadie tiene por qué imponerme su modo de pensar. Este es un tipo de voluntad mal sujeta.
Cuando nosotros llegamos a este mundo, nos encontramos con la palabra del Señor, nos dice que no es así, no tengo que hacer lo que quiero. Y así como nosotros les enseñamos a nuestros hijos que no pueden hacer lo que quieran, siempre pongo el ejemplo del tomacorriente, no puede poner sus deditos ahí y hurgar, porque lo más probable es que se haga daño a sí mismo. Así nosotros también tenemos que entender que no podemos hacer lo que queramos, porque generalmente es perjudicial para nosotros mismos. ¿Cómo aprender a sujetar nuestra voluntad a Dios? Mateo capítulo 16 versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo principal para aprender a sujetar mi voluntad a la de Dios, ¿qué es? Dice el versículo de Mateo, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa negarme a mí mismo significa que mi voluntad queda completamente desaparecida, mi voluntad queda completamente quebrantada delante de Dios. Me niego a mí mismo, por más que yo quiera me digo no. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Después de que yo me he negado a mí mismo, dice Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me niego a mí mismo y empiezo a renovar mi entendimiento, a renovar mi manera de pensar. Ya no pienso como yo pensaba antes, ya no tengo mis ideales, ya no tengo mis filosofías en cuanto a la vida, sino que todo eso desaparece, como decía el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. Ya eso no significa nada para mí, porque empiezo a amoldarme a la voluntad de Cristo. En algún pasaje del Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? No solo hago lo que Él quiere, sino que yo quiero lo que Él quiere. Aborrezco lo que Él aborrece. Y tengo la misma manera de pensar de Él. Y procuro tener la misma forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es sujetar mi voluntad a Dios, como un caballo, ¿no? O como un perro. En el caso de los caballos cuando no han sido domados, ¿cómo son? Pues cuando a alguien se le sube empiezan a brincar y a hacer todo lo posible por bajar a la persona que está encima de ellos. Y brincan por un lado, destruyen, dañan de todo. Pero cuando se les monta alguien que conoce del tema, alguien que es domador de caballos, poco a poco lo va domando, le pone el freno y el caballo poco a poco se afina hasta que empieza a tener el caballo la voluntad del que lo está domando y empieza a ir a donde él quiere que vaya. Eso es lo que es nosotros aprender a sujetar nuestra voluntad a Dios. Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ver 3 maneras de sujetar mi voluntad a Dios. La primera de ellas es la fácil. Hechos capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciéndonos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hechos 10, versículo 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Acá vemos 2 ejemplos de la primera manera de sujetarnos a Dios, la manera fácil. Lidia, el primer ejemplo que leímos es Lidia.
¿Hubo mucho ruego de parte de Pablo para que Lidia se bautizara? No. Hay personas que son buscadores, hay personas que están dispuestas siempre, hay personas que adoran a Dios aun cuando sin conocimiento, de todas maneras están pendientes de las cosas de Dios, así como lo estamos viendo también con Cornelio. Cornelio hacía limosnas, oraba a Dios, era temeroso de Dios, pero no conocía la verdad. Pero de todas maneras era un buscador. ¿Qué pasó? Inmediatamente obedecieron. En el caso del niño que crece en la iglesia, no necesita ir a conocer el mundo. Inmediatamente cuando entiende la esencia del cristianismo, cuando entiende a qué vino Cristo a este mundo, cuando entiende que Cristo sí existe, que el Padre y el Espíritu Santo sí existen, toma la decisión de bautizarse y entrar en pacto con el Señor. Esa es la manera fácil, ¿no? La segunda manera de sujetar mi voluntad a Dios es la difícil. Lucas capítulo 15, versículo 13, lectura que todos conocemos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién es ese? El hijo pródigo. El hijo pródigo la tenía fácil, ¿cierto? Quedarse donde sus papás, quedarse en su casa, teniéndolo todo, comiendo tremendos banquetes de la mejor comida, durmiendo en una cama decente, pero él escogió el camino difícil. Él escogió el entregarse al pecado, él escogió irse a echar una canita al aire, una vueltica por el mundo, como muchos jóvenes hoy en día. Yo no quiero bautizarme, yo quiero conocer el mundo, yo quiero conocer el pecado. Entonces empiezan a probar y probar cosas. Las niñas que crecen en la iglesia, he visto hartos casos, crecen en la iglesia, llegan a los 15, 16, 17 años y como que les aburre el tema, entonces deciden más bien salirse, no volver. Ya pues a esa edad no se dejan obligar de sus papás a venir a la iglesia. Entonces van, se entregan a la rumba, a la parranda, al trago, a las drogas, como lo estamos viendo ahí, en algunos casos a la fornicación, quedan embarazadas. Después de que quedan embarazadas, pues ya no tienen posibilidades de estudiar, de pronto sí tienen, pero les va a quedar más difícil. Y ya cuando están en un momento de su vida en que están en el foso de la desesperación, entonces deciden otra vez volver a sujetar su voluntad al Señor. Podían hacerlo fácil, ¿cierto? Las niñas podían esperar un tiempo, terminar sus estudios, seguir juiciosas en la iglesia, seguir juiciosas, sujetadas a sus padres. Después llega el hombre simpático a la iglesia, se hubieran casado con él, hubieran tenido un hogar cristiano, hubieran tenido prosperidad tanto espiritual como materialmente. Pero como prefirieron el camino difícil, entonces ya su vida cristiana se les va a hacer más difícil cuando decidan sujetar su voluntad al Señor. Y eso si el Señor les da oportunidad. En el caso de los niños pasa exactamente lo mismo. Bueno, como no tenemos el ejemplo del embarazo como tal, bueno, sí pueden tener hijos aparte, afuera de la iglesia, antes del matrimonio, entregarse a las drogas, al alcohol, llenarse de vicios, y después cuando ya estén bien chocados con el mundo, cuando ya estén en el abismo, entonces ahí sí, sujetar su voluntad a Dios. Pero entre más el hombre se deje impregnar por el pecado, más el pecado lo gobierna. Y más después le será difícil apartarse de él. En el caso del vicio, muchos expertos dicen que la persona que cae en el abismo de las drogas, después, aun cuando salgan, siempre van a tener ese fantasma detrás de ellos persiguiéndolos. Siempre van a tener lucha contra la droga a la que hayan sido adictos. Siempre van a tener esa guerra espiritual contra su pecado.
la hubieran podido hacer más fácil si no se hubieran dejado caer y si hubieran seguido cuando el Señor los llamó desde temprana edad. Pero como prefirieron hacerlo por el camino difícil, su cristianismo va a ser más difícil, pero de todas maneras es bueno antes que llegue la tercera manera de sujetar mi voluntad a Dios. La tercera manera es la imposible. Ya vimos la fácil, la difícil, ahora vamos a ver la imposible. ¿Cuál es? Lucas capítulo 16 versículo 24 dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Cuál es la tercera manera de sujetar el ser humano su voluntad a Dios? La imposible. Y como nosotros tenemos fe, sabemos que Dios existe, también sabemos que el lugar descrito para el tormento eterno, para el castigo de las personas que no obedecen a Dios, también es real y también existe. En ese momento, en el día del juicio final, cuando todos nosotros ya no estemos en este cuerpo, todas las personas del mundo, no solo las que están viviendo en el momento, sino las que han pasado por el planeta, que han negado la existencia de Dios, que no le han obedecido, en ese momento van a querer sujetar su voluntad a la de Dios. Todos van a ser creyentes, absolutamente todos, solo que, como vemos, es la imposible. Es imposible, ya no va a haber oportunidad. Es mejor la segunda que es la difícil, pues es mejor que llegue un choque grande en mi vida, que yo toque fondo, pero que de alguna manera me sujete a la voluntad de Dios. A veces a muchas personas tiene que pasar que se les muera un ser querido, o que caigan en silla de ruedas, para ahí sí sujetar su voluntad a la de Dios. Hay unas que es fácil, hay otras que es difícil, pero lastimosamente hay otras personas para quienes es imposible, quienes nunca decidieron en su vida, en este cuerpo, sujetarse al Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya vimos que cualquier persona, autoridad, a quien nosotros nos sujetemos por encima del Señor, es mala. Nosotros nos debemos sujetar a Dios por encima de cualquier autoridad, no importando si el gobierno impone una ley que vaya en contra de la palabra del Señor. Siempre nos tenemos que sujetar a Él, pero sujetarnos a Él, si se puede, para los jóvenes de la primera forma, de la forma fácil. Ya, en este momento, si tengo uso de razón y entiendo lo que Cristo vino a hacer por mí y entiendo que soy pecador, lo debo hacer ya y entrar en pacto con Él, antes de que me empiece a corromper el pecado. Pero si ya ha pasado, si ya de pronto estoy en un momento de crisis, de pronto por mis malas decisiones estoy sufriendo las consecuencias de mis actos, de todas maneras también estoy a tiempo de sujetar mi voluntad a Dios. Será más difícil, pero tengo que entender que el galardón en el cielo es grande. Dice el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tengo que llegar al punto de estar juntamente crucificado con Cristo, y siempre doy la misma ilustración sobre este versículo. Cristo estaba crucificado y Cristo se podía bajar de la cruz. Al estar yo juntamente crucificado con Cristo, también me puedo bajar de la cruz. Cristo se podía bajar de la cruz, pero no quiso por amor a mí. Yo estoy juntamente crucificado con Él y no me bajo de la cruz, no caigo en el pecado, no me dejo corromper del mundo por amor a Él. Así como Cristo se podía bajar, yo también me puedo bajar, yo también puedo caer, pero como estoy crucificado con Él, no lo voy a hacer. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Amén. Vive el hombre desprovisto
de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración.